de lo mejor a todos ustedes y estamos deseándole este elemento llamado perseverancia. Perseverar. Hay que perseverar, chicos. ¿Sí? Cuando la meta es grande o es difícil, la perseverancia es un elemento fundamental. Claro, es que si la meta es fácil, ¿no? Cualquier cosilla, pero ingresar a San Marcos tiene su mérito, pues por lo tanto, les pido pues mucha perseverancia, mucha fuerza. En ese sentido, un abrazo total y quisiera por favor, mucha atención, ¿sí? Muy buenos días a todos y quisiera también que a través del chat me informaran si es que se ve la pantalla, se ve la diapositiva y si se escucha mi voz para ver la conectividad. Buenos días a todos, ¿sí? Buenos días Ángel, buenos días Teresita, buenos días Eileen, ¿no? Debe ser así. Buenos días, María del Rosario. Buenos días, Fresley Yasmín. Buenos días, Laisha. Buenos días, John Brando. Buenos días, Marjorie. Buenos días, Juan Joel Oyola. Buenos días, pues, Teresita, ¿no? Que ya dijimos. Muy buenos días a todos, absolutamente a todos. Y todo ok. Si me dicen que todo está bien, excelente. Buenos días, Lucero. Si todo está bien, vamos a comenzar con esta clasecita, ¿sí? Mucha atención. A ver, chicos, chicas, mucha atención. Mucha atención. En primer lugar, vamos pues a presentar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y el tema que se va a trabajar el día de hoy se llama la estructura textual. Sí, se va a denominar la estructura textual. Entonces, el tema que desarrollamos el día de hoy se denomina estructura textual. Ese es el tema. ¿Sí? El tema se denomina estructura textual. ¿Sí? Estructura textual. Muy bien, ahora sí, si entendemos bien el tema, vamos a ver en primer lugar lo que era un texto. Hay que recordar lo que era un texto. Vamos a ir al inicio a recordar lo que ya habíamos trabajado. ¿Sí? El texto se entendía como enunciado o conjunto de enunciados coherentes y ordenados que permiten dar un mensaje con sentido completo, ya sea de manera gráfica o oral, y que conllevan un propósito. Esta es la definición que hemos trabajado siempre. Un texto podría ser un enunciado, un solo enunciado, o podría ser un conjunto de enunciados. ¿Qué quiere dar a entender? Que no es obligatorio que siempre sea un conjunto de enunciados, porque cuando yo pregunto qué es un texto, conjunto de oraciones, conjunto de enunciados, no, no, también podría ser un solo enunciado, ¿correcto? Supongamos, ¿sí? Estamos que una persona, que está secuestrada en un papel, escribe esto y lo lanza por la ventana, ¿sí? Lo lanza por la ventana, escribe pues esto de acá, ¿no? Auxilio, auxilio, escribe esto, auxilio. Obviamente, obviamente, estamos, obviamente, estamos, y lo lanza por la ventana, obviamente que esto de acá sería un texto, sí, sería un texto, pero en este caso no es conjunto, sino sería un solo enunciado que permite dar un mensaje con sentido completo, porque aquí están diciendo vengan a ayudarme, ¿sí? Y en este caso es de manera gráfica, mediante la escritura. Sí, pero en las universidades cuando estamos preguntas de comprensión lectora, los textos son conjunto de enunciados, ¿correcto? Vuelvo a repetir. Pregunto, ahora, si son conjuntos de enunciados deben ser coherentes y deben estar ordenados. Deben dar un mensaje con sentido completo, ¿sí? Esas son las características que debe tener un texto. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo número 1. Pregunto y a través del chat, si yo digo, el gato se enojó con el violín. La vaca saltó sobre la luna y el plato se escapó con la cuchara. Pregunto, ¿podrá ser considerado un texto o solo será un conjunto de oraciones? Pregunto, vuelvo a repetir, ¿podrá ser considerado un texto? No, correcto, Fresley. No es un texto, ¿sí? Pregunto, ¿por qué no sería un texto? A ver, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué no sería un texto? No, correcto, Lucero, correcto, Fresley, sí, no es texto, correcto, Teresita. Porque no tienen relación, porque no hay coherencia. El gato se enojó con el violín.
La vaca ya pasa, la vaca saltó sobre la luna. Ah, no, no, no tiene relación, no tiene coherencia, no hay coherencia, no tiene sentido. Correcto, no es texto. Siguiente ejemplo, a ver, el ejemplo número 2. ¿Podrá ser considerado texto o no? ¿Qué dice usted? Ujú. Sí, será un texto. A ver, los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Ah, ya, era Navidad, ya los niños se alegraron. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. Ya tenían ganas de que llegaran. Pero si ya estaban abriendo los regalos que estaban junto al árbol de Navidad, aquí pareciera que hay una contradicción. Escucha por favor, ¿ah? Escucha por favor. Tiene que leerlo bien, tiene que leerlo bien, tiene que leerlo bien. Fíjese lo que dice el texto. ¿Sí? Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Allá, las clases se estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. Quiere decir que todavía no había llegado, no habían llegado las Navidades. Pero esto entra en contradicción con este día, que los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad, porque en esto ya están diciendo que llegó la Navidad. Por favor, mayor concentración. ¿Sí? Correcto, le falta un orden, ¿no es cierto? Si hubieran dicho, si fuera al revés, las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. En unos cuantos días, los niños estarían alegres, o sea, eso sí, pero así como está, no, no, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta, por favor. Bien, sigamos. Tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, a ver, dice, tengo mucho frío. Nunca tuvieron el coraje necesario para denunciarlo, pero la pared pintada de amarillo, claro, nos alegró mucho el dormitorio, de manera que tú eres la pequeña de todos. Todos vendrán a la cena. Tampoco tiene coherencia, ¿no? No es un texto, ni el texto uno, ni el texto 2, ni el texto 3. El texto 4 ya rápidamente, no nos vamos a detener mucho, en el texto 4 dice, este artículo es muy interesante, aunque mi mamá diga que la tortilla con cebolla es más rica. ¿What? Además, cuando Estados Unidos llegó a la luna, los rusos habían ido antes. Tampoco tiene coherencia. Entonces, estos son ejemplos de escritos que no son textos. Porque en un texto tiene que haber coherencia, tiene que tener relación, el mensaje tiene que ser con sentido. No, no es un texto. En cambio, acá, fíjese por favor, acá sí se puede considerar un texto. Si usted lee, dice así, las técnicas químicas o biológicas para diagnosticar el cáncer datan de hace más de un siglo, pero no tuvieron resultados satisfactorios. A ver, voy a leer la primera parte. ¿Qué dice? Las técnicas, ¿sí? Químicas o biológicas. Entonces, hay dos alternativas, porque la O significa que hay dos alternativas. Las técnicas, que pueden ser químicas o biológicas, para indica finalidad, meta, objetivo. O sea, las técnicas, que pueden ser químicas o biológicas, que tengan como finalidad diagnosticar el cáncer, datan de hace más de un siglo. Datar significa que se ubican en el tiempo. Se ubican en el tiempo hace más de un siglo. Datan de hace más de un siglo. ¿Sí? Entonces, significa que son técnicas pues antiguas, ¿no? Que tienen mucho tiempo. Las técnicas químicas y biológicas para diagnosticar el cáncer se ubican en el tiempo hace más de un siglo, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Uh-huh. Ello se debe, ello se refiere, estamos a por qué no tuvieron resultados satisfactorios, se refiere a esto.
a que no tuvieron resultados satisfactorios. Ello se debe a que éstas no lograron ser reproducidas, a que éstas no lograron ser reproducidas por diversos investigadores. Y estas, obviamente que se está refiriendo a las técnicas, se está refiriendo a las técnicas químicas o biológicas. Se están refiriendo a las técnicas químicas o biológicas. Ello se debe a que estas técnicas no lograron ser reproducidas por diversos investigadores debido a conector de causa, debido al alto porcentaje de falsos resultados positivos como negativos en el diagnóstico de las neoplasias, y las neoplasias son los cánceres. Correcto, Lucas. Correcto, Lucas. Lucas me pregunta, los textos 1, 2, 3, los anteriores, en la anterior diapositiva, no hay coherencia, profe, por eso no son textos. Correcto, Lucas, correcto, excelente. Pero en cambio este texto me doy cuenta que sí tienen relación. Me hablan de cáncer, me hablan de neoplasias. Sí, me hablan de investigadores. Me hablan de diagnosticar el cáncer. ¿Sí? Resultados positivos como negativos que pueden ser falsos. Falsos resultados positivos como negativos. ¿Qué significa? Te hacen una prueba y te sale positivo cuando no tenías cáncer, o te sale negativo cuando sí tenías cáncer. Entonces, ese es el motivo por el cual no fueron satisfactorios. Sin embargo, el desarrollo científico explosivo de los últimos 40 años ha permitido diseñar técnicas bioquímicas que permiten diagnosticar precozmente. Entonces, aquí hay una relación de evolución. Una cosa son las técnicas químicas o biológicas, y otra cosa son las técnicas que son biológicas y químicas a la vez, técnicas bioquímicas. Y estas técnicas bioquímicas, a diferencia de las anteriores, sí van a permitir diagnosticar precozmente. Mientras que las técnicas solamente que eran químicas o solamente que eran biológicas no tuvieron resultados satisfactorios. Quiere decir que había una evolución para el diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿qué relaciones hay acá? Hay relaciones de sinonimia, cáncer con neoplasias. Hay relación de efecto-causa, no tuvieron resultado satisfactorio, eso es el efecto, ¿sí? La consecuencia, y la causa sería que ellos se debe que no lograron ser reproducidas por investigadores. Relación de efecto-causa. Relación de evolución. Así como una cosa es alumbrarse con vela y otra cosa es alumbrarse con fluorescente, de la misma manera una cosa es utilizar las técnicas químicas, las técnicas biológicas, y otra cosa es utilizar las técnicas bioquímicas, que sí permiten una relación de evolución. Entonces, si yo sigo leyendo, me voy a dar cuenta que los conceptos están relacionados. Me voy a dar cuenta que tiene sentido, quiere dar un mensaje con sentido. Por lo tanto, esto sí puede ser considerado un texto. Ojalá que hasta aquí estemos claros, por favor. Texto, vuelvo a repetir, el texto, ahí voy a dar la definición. El texto, enunciado o conjunto de enunciados coherentes y ordenados. Entonces, un primer rasgo para que un escrito sea texto es que sus enunciados sean coherentes, estén ordenados y el mensaje tenga un sentido. ¿Sí? Ese escrito será un texto. Analicemos. A ver. Analicemos un texto. A ver, vamos a ver, escúchame por favor. Vamos chicos y chicas. Un texto siempre va a tener dos aspectos. Un aspecto que se va a llamar forma enunciativa y otro aspecto que se va a llamar contenido. Recuerden, dos aspectos, la forma enunciativa y el contenido. Para entender, vamos a ubicar a esta señorita, a esta bella dama. ¿Sí? Vamos a suponer que ella y un grupo de amigos han ido a acampar, estamos al bosque. Vamos a suponer que esta bella señorita, con un grupo de amigos y amigas, han ido a un bosque a acampar. Ya habían ido antes. Y había una cueva donde ellos, pues, pasaron la noche. Entonces ella se adelantó y fue hacia la cueva. Pero cuando se acercó a la cueva, vio en la cueva un oso por la cueva, así por la puerta de la cueva. Entonces ella regresa, pero en su mente quedó grabado la idea. Ya tiene la imagen en su mente, tiene una idea. Y la idea es la siguiente.
La idea es esta. Esa idea tiene. Y va a llegar donde sus amigos, estamos, y les va a decir, escúchame por favor, y les va a decir, ¿no? O les puede escribir también, no hay problema. Les puede decir o le puede escribir. Les puede decir, hay un oso en la cueva. O les puede escribir en un papel, ¿sí? Y escribirle, hay un oso en la cueva. Entonces, estamos ante un texto que tiene dos aspectos. Lo que dice, o sea, el sonido que dice, o lo que escribe, lo que redacta, eso sería la forma enunciativa. Eso sería la forma enunciativa. Y la idea que quiere transmitir, eso se va a llamar contenido. La idea que quiere transmitir, eso se llamará contenido. ¿Correcto? Entonces, todo texto va a tener dos aspectos, la forma enunciativa y el contenido. La forma enunciativa y el contenido. Entonces, el texto que usted leyó también tiene una forma enunciativa y tiene un contenido, pero el contenido son las ideas. Recuerde usted, por favor. Entonces, en la forma enunciativa va a darse bajo dos formas, mediante una enunciación oral o mediante la redacción, la escritura. Y en el contenido, ¿qué voy a encontrar? Las ideas van a estar relacionadas y pregunto, en este caso, tiene una intencionalidad, en el caso de la chica, advertirles a sus amigos sobre la presencia del oso. Entonces, en un texto van a haber ideas, las ideas van a estar ordenadas, van a tener que estar relacionadas, y todo el texto tiene un propósito que busca advertir, convencer, solamente informar. Entonces, ese ya es el contenido del texto. Ahora, el texto comenzaba así, si usted recuerda, técnicas químicas y biológicas para diagnosticar cáncer datan de... ¿Se acuerda usted de ese texto? Entonces, ahí estoy comenzando el texto. Pero eso que está escrito, que usted está viendo en este momento, esto es el, el aspecto enunciativo. Somos las palabras que se está utilizando y se está escribiendo, ese es el aspecto enunciativo. Esa es la forma enunciativa. Esa es la forma enunciativa. Pero si yo leo técnicas químicas o biológicas para diagnosticar cáncer, entonces me generan una idea, ¿sí? Ciertas técnicas, ¿sí? Que pueden ser químicas, supongamos que estamos de repente sacan un pedazo de carne o de sangre y le echan una sustancia química y pensando que eso va a diagnosticar el cáncer, o biológicas, van a analizar las células, ¿sí? Para diagnosticar el cáncer. Entonces, debo entender que esto de acá, mire, voy a subrayar, esto de acá, eso es la forma enunciativa. Y la idea es lo que yo imagino, lo que no, lo que yo entiendo. Entonces, no confunda la forma enunciativa con el contenido. Con el contenido. Con el contenido. Entonces, una cosa es la forma enunciativa y otra cosa es el contenido. Para entenderlo, a ver, para entenderlo. Mire, imagínese que ella estaba nuevamente en la idea del oso, ¿sí? La idea del oso, ¿se recuerda usted? ¿Sí? Ella tenía esta idea. Y va donde los amigos y les dice, hay un oso en la cueva. Esa es la forma enunciativa. Pero alguien le dice, dilo de otra vez, pero ella va a decir esto, en la caverna se encuentra un oso.
El contenido es la idea, Johan, lo que tú entiendes de un texto. La forma enunciativa es las palabras que escriben. Por ejemplo, vuelvo a repetir, esto de acá sería la idea que yo tengo, sería el contenido. Lo que yo entiendo sería el contenido. Ese es el contenido. Y esto de acá, que estoy poniendo con asteriscos, esto que estoy poniendo con un asterisco, eso serían forma, voy a poner F, enunciativa, FE, forma enunciativa, ¿correcto? Ahora, son dos elementos distintos. Por ejemplo, en la primera forma enunciativa hay es una palabra, otra palabra, dos, oso sería tercera palabra, en sería otra palabra, la y cueva. Y habrían en total seis palabras. Seis palabras. Si yo analizo la otra forma enunciativa, dice, en la caverna se encuentra un oso. Y si yo cuento las palabras, es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 palabras. Entonces, este hecho demuestra, solamente este hecho demuestra que son diferentes la cantidad de palabras, que hemos cambiado el contenido, pero la señorita cambió la forma enunciativa. En una primera forma enunciativa utilizaba 6 palabras y en una segunda forma enunciativa utilizaba 7 palabras. Ese hecho basta para decir que una cosa es el contenido y otra cosa es la forma enunciativa. ¿Sí? En otras palabras, es parecido a que tuvieras agua en un vaso. ¿Sí? Si tú echas agua en un vaso, tú echas el agua en un vaso, ¿sí? El vaso representaría la forma enunciativa del recipiente. Mientras que el agua, o sea, lo que está dentro, representaría el contenido. Entonces, ¿qué podrías hacer tú? Podrías sacar el contenido y ponerlo, por ejemplo, si lo sacas y lo vas a poner, por ejemplo, en una copa. Sacas el agua y esa misma agua lo pones en la copa. Quiere decir que sigue siendo el mismo contenido, pero lo que ha cambiado es el recipiente, es decir, la forma enunciativa. Es lo que hizo nuestra anterior señorita. Mantuvo el contenido, pero cambió la forma enunciativa. ¿Sí? La forma enunciativa, ¿de qué va a estar compuesto? ¿O cuáles son sus dos tipos? Enunciación oral, ¿sí? O puede ser redacción. La escritura, en otras palabras. Cuando tú escribes, hay un oso en la cueva. Ahora, en la forma enunciativa, yo voy a encontrar palabras. Las palabras van a formar frases. Las frases van a formar oraciones. Las oraciones van a formar los párrafos. Y los párrafos forman, pues, el texto. Ejemplo acá. Las técnicas químicas y biológicas para diagnosticar el cáncer datan de hace más de un siglo, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Aquí hay palabras, ¿sí? La palabra diagnosticar, la palabra datan, ¿sí? La palabra satisfactorio, hay palabras. Las palabras que forman frases, ¿sí? Por ejemplo, resultado satisfactorio es una frase, ¿sí? Hace más de un siglo, esa es otra frase, ¿sí? Las técnicas químicas o biológicas, esa es otra frase. Ahora, las frases forman oraciones. Las técnicas químicas y biológicas para diagnosticar cáncer datan de hace más de un siglo, pero no tuvieron resultados satisfactorios. Esa es una oración. ¿Sí? Ello se debe a que estas no lograron ser reproducidas por diversos investigadores debido al alto porcentaje de falsos resultados positivos como negativos en el diagnóstico de la neoplasia. Entonces, en este texto de acá hay palabras
que forman frases, las frases forman oraciones, aquí hay dos oraciones, y estas dos oraciones forman un párrafo. Y si hubieran más párrafos, los párrafos forman pues los textos. Pregunto, eso es en cuanto a la forma enunciativa. Las palabras van a formar frases, las frases ya forman oraciones y ideas con sentido, y las ideas con sentido forman párrafos, y los párrafos van a formar el texto. Ah, ya. ¿En qué se diferencia, me dice Laisha, una frase de una oración? En las oraciones tiene sentido completo. Por ejemplo, si yo te digo, estamos a ver, el perro negro. Profe, ¿pero qué hay con el perro negro? El perro negro. El perro negro. ¿Sí? Los niños, pues yo digo, los niños pobres. Esos son frases. La frase es un conjunto de palabras, ¿estamos? Que es como si estuvieran sueltos. Las técnicas químicas y biológicas, resultados satisfactorios, más de un siglo, así son frases. Pero las frases se unen con otras frases y comienzan ya a tener sentido, entenderse. Si yo te digo, los niños pobres necesitan de la ayuda de todos, ya no es como diría una suelta, tú dices, sí, profe, tienes razón. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una frase? Un conjunto de palabras. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, el perro negro, espero que me estén acá escuchando, por favor, el perro, a ver, un ratito voy a corregir, estoy con el mouse. Si yo digo, por ejemplo, el perro negro, nada más que el perro negro, quiero que me escuches, ¿ah? Este conjunto de palabras puede ser oración o frase. No entiendo, profesor. Mire, mire, mire. Va a depender del contexto. Esto de acá, esto de acá, el perro negro, podría ser oración o frase. Si yo me presento ante usted, supongamos que ya se permiten las clases presenciales, y yo entro, estamos en el salón, y ustedes están en las carpetas escuchándome, y yo digo, el perro negro. Entonces los alumnos decían, profe, pero, ¿qué? No entiendo. Y yo vuelvo a repetir, el perro negro. Eso es una frase. En cambio, en cambio, en cambio, si es que una persona, ¿sí? Estamos bien vendados y yo sé que le ha mordido un animal, y yo le pregunto, ¿qué animal te mordió? Y yo le pregunto, estamos conversando y le pregunto, ¿qué animal te mordió? Y esa persona me dice, el perro negro. En ese contexto, sí se entiende qué me quiere decir esa persona. Esa persona me quiere decir que el perro negro lo mordió. Quiere decir que en ese contexto, el perro negro es una oración. ¿Por qué? Porque esas palabras tienen sentido completo. Porque ella me está diciendo que el perro negro lo mordió. Con decirle solamente, con responderme el perro negro. Si yo le pregunto, ¿qué animal te mordió? Ella voltea o él voltea y me dice, el perro negro. Ahí tiene sentido. Ujú. Entonces, las frases es un conjunto de palabras, ¿sí? Que van a expresar como si fueran ideas sueltas. El perro negro, ¿sí? El gato de la vecina, los niños pobres, ¿sí? Diagnosticar el cáncer, son como ideas sueltas. En cambio, las ideas, estamos con sentido, sería, por ejemplo, esta, ¿no? Esta sería una idea con sentido. No tuvieron resultados las técnicas, ¿sí?
Eso se debe a que no lograron ser reproducidas por diversos investigadores. Esa ya es una idea que sí se entiende. ¿Sí? Ahora, se dice que una oración es una palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo. Y a nivel de escritura, la completitud se da a través del punto. El punto indica que terminó la oración. Por eso es que en este primer texto, en este primer párrafo, yo voy a encontrar palabras. Las palabras forman frases. Diagnosticar el cáncer, más de un siglo. Pero también esas frases van formando ya ideas con sentido. Las técnicas químicas y biológicas para diagnosticar el cáncer datan de hace más de un siglo. Eso ya tiene sentido. Pero no tuvieron resultados satisfactorios. Tiene sentido. Se ya van formando oraciones. Y las oraciones van formando los párrafos. ¿Sí? Llega al punto aparte y ahí se da un párrafo. Y los párrafos van a formar el texto. Espero, Laisha, que te haya ayudado. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, excelente. Ahora, en cuanto al contenido. Gracias, Gita, gracias. En cuanto al contenido. Gracias, Bella. ¿Cuáles eran los elementos del contenido? Sí, escúchame, en un texto, yo voy a encontrar los siguientes contenidos. Voy a encontrar ideas, las ideas van a estar relacionadas y va a haber una intención. Hasta acá creo que estamos claros. Hay ideas, pero las ideas van a estar relacionadas, hay relación de ideas y va a haber una intención. ¿Qué persigue el autor? Advertir, dar a conocer, convencer, hacer reír. ¿Correcto? Todos estos elementos van a estar en niveles, el contenido. Van a haber dos niveles de contenido. El nivel explícito y el nivel implícito, el nivel indirecto también le llaman. Explícito es el nivel directo, implícito es el nivel indirecto. Son dos niveles. ¿Sí? A ver, para que se entienda esto, estamos el siguiente ejemplo, que siempre lo pongo en todos los ciclos porque me parece bastante directo esto acá. ¿Sí? Entonces, van a haber dos niveles, ¿sí? El nivel explícito y el nivel implícito. El nivel explícito y el nivel implícito. Vamos a suponer que ya hay las clases presenciales. Voy a suponer que ya hay las clases presenciales. Ya se eliminó la pandemia. Ya no existe el virus. Y usted no está teniendo las clases y un chico o una chica se sienta a su lado y le invita al cine. Vamos al cine, te invito, le dice. Vamos a la tarde una película buenaza. Y cuando usted le va a hablar, justo aparece el profesor y usted ya no puede hablar por respeto al profe y escribe un papel donde le dice, ¿no? Donde dice, mi papá está muy molesto hoy. Así es, Eileen, así es. Eileen me dice, indirecto es lo que se puede sobreentender. Correcto, sí. Entonces, cuando el chico no le invita para ir al cine en la tarde, mi papá, y usted le dice, no, le escribe, oye, mi papá está muy molesto hoy, ¿qué mensaje qué le quieres decir realmente? A ver, escríbame a través del chat, ¿qué le quieres decir realmente? Correcto, correcto, correcto lo que dice Lucas, que no va a poder ir, lo que dicen Karen también, ¿sí? Ahora, que no va a poder, me dicen también Karen, ¿sí? También Freddy da a entender que no va a ir, correcto. Entonces, cuando tú escribes, mi papá está muy molesto hoy, en realidad hay dos ideas. En realidad hay dos ideas. La primera idea, escúchame por favor, la primera idea va a ser la siguiente. La primera idea va a ser la siguiente.
Esta va a ser la primera idea. La primera idea cuando dice mi papá está muy molesto es eso, pues el papá molesto. Imagínate, aquí el papá molesto. El papá molesto ahí. Esa es la primera idea, porque si te dicen mi papá está muy molesto, tú te imaginas al papá molesto. Pero también hay otra idea, que no lo dice directamente, no lo está diciendo directamente, pero sí le da a entender. ¿Cuál sería la otra idea? La otra idea es, oye, no voy a poder ir. Esa sería la siguiente idea. Está diciendo que no va a poder ir. Pero esta idea, la primera idea, la del papá molesto, sería una idea explícita. Voy a poner solamente explícita. Directamente. Y la idea de que no va a poder ir sería la idea implícita. Entonces, en el texto, escúchenme por favor, ¿sí? Van a haber dos ideas, o dos niveles, ¿sí? Van a ver el nivel explícito directo y el nivel implícito. ¿Y cuáles serán los elementos? Tres elementos: ideas, relación e intención. Hasta el momento espero que se me esté entendiendo, por favor. Ahora, si es que yo la clasificación podría decir, van a haber dos tipos de ideas: ideas explícitas e ideas implícitas. Van a haber dos tipos de ideas. Pero también podría decir yo, podría decir yo, que van a haber, sí, que van a haber dos tipos, o sea, de relaciones. Van a haber relaciones directamente planteadas en el texto. A veces el autor establece de manera directa la relación, o también puede haber relaciones que no están directamente planteadas, sino indirectamente planteadas. Y lo mismo sucede, escúchame por favor, con la intención. A veces el autor plantea la intención de manera directa, explícitamente, y a veces plantea la intención indirectamente. Hay que deducir qué pretende el autor. Entonces, ¿qué elementos hay? Ideas, relación e intención. ¿Qué niveles hay? El directo y el indirecto. Por lo tanto, habrán ideas directamente planteadas por el texto y van a haber ideas indirectamente planteadas. Van a haber relaciones directamente establecidas en el texto y van a haber relaciones ocultas que hay que inferir. También el autor del texto, al plantear su propósito, lo puede hacer directamente. Yo pretendo con el texto esto. O puede ser que no lo diga directamente, si no se sobreentiende cuando uno lee. Espero que hasta aquí estemos entendiendo. Entonces ya sabemos, el contenido tiene ideas. Las ideas están relacionadas y hay una intención. Ahora, estas ideas, escúchame por favor, estas ideas, que están ahí, las ideas del texto, ¿sí? Si yo las clasifico por el contenido, yo le dije que habían ideas explícitas, las directas, y las ideas implícitas. Creo que hasta ahí todo el mundo está claro. ¿Sí? Sigamos. Pero por la jerarquía, en el texto hay ideas, pero no todas las ideas, escúchame por favor, no todas las ideas tienen la misma importancia. Entonces, hay jerarquía en las ideas. Hay jerarquía en las ideas. Escúchame por favor, hijito, hijita. A ver, lea el texto, por favor. Le voy a dar un minuto. Léalo, por favor. Si puede, dos, tres veces. Por favor, no solamente una pasada. Por favor, léalo, por favor. A ver, chicos, espero que ya lo hayan leído. Sí, espero que lo hayan leído. Lo voy a leer con usted. Ahora mirando por fuera al texto, ¿ya? Mirando al texto. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él.
Nos convencen de todo ello los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que se forman. No podría existir fuera del movimiento de esas partículas, y lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo, este es también un tipo de metabolismo, un tipo de movimiento, hay un problema de tipeo ahí, por favor. Basta con que cese el metabolismo, este es un tipo de movimiento, para que el organismo vivo muera en el acto. Merced al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer y excitan nuestros sentidos. El Sol, por ejemplo, irradia incesantemente al espacio cósmico inconmensurable cantidad de partículas en movimiento. Al llegar a la Tierra, estas partículas excitan nuestros órganos de los sentidos y nos advierten de la existencia del Sol. Si no fuera por el movimiento de las partículas, no sospecharemos que el Sol existe, pues se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra. Bien, sí, a ver, vamos a hacer una corrección acá. Acá, por favor. ¿Sí? Acá voy a hacer marcador, a hacer una corrección, por favor. Y acá está mal. Este también es un tipo de... Y esto está mal. Esto no debe estar. Eso está mal. Y en cambio, eso debería, en vez de eso, debería estar acá. Y aquí debería ser movimiento. Movimiento. Vamos a hacer la corrección. Movimiento. Ajá, ahora sí. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Bien, vamos a leer el texto, ¿sí? Dice así, a ver. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Nos convencen de todos. Ahora, una cosa es la redacción, ¿ah? El aspecto enunciativo, la forma enunciativa. Esa es una cosa, ¿sí? Y otra cosa son las ideas. Por ejemplo, si yo digo la materia, si yo te pidiera que cerraras los ojos, ¿tendrías una idea de lo que entiendes por materia? ¿Mm? Sí, profe, materia entiendo los cuerpos, es decir, la célula, las paredes, ¿sí? Materia, estamos las columnas de mi casa, el agua que sale por el grifo de, ¿no? De mi lavadero, eso es materia, ya. Ajá. Entonces, la materia solo existe en movimiento. Y tienen una idea de lo que es movimiento, ¿sí? Ahora, ¿sí? La materia solo existe en movimiento. Yo puedo decir esta idea, ¿sí? La materia existiendo y moviéndose, y la única manera que existe es moviéndose. Esa idea yo la puedo decir de otra manera, ¿sí? Únicamente, en vez de decir solo, voy a decir únicamente, estamos únicamente, estamos a través, únicamente a través del movimiento, se da, estamos, se da la materia. He dicho de otra manera, sí, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces no hay que confundir. Ahora me voy a centrar en las ideas, no en las palabras, sino en las ideas. Entonces, en el texto van a haber dos tipos de ideas. ¿Me escuchas, por favor? Escúcheme, por favor, esta partecita. Si alguien faltó esta clase, yo lo siento, porque esta es la parte en la que te va a dar ya el desarrollo. Hasta el momento que hemos visto con ustedes lo que son conectores, referencias, signo de puntuación, es decir, cómo debemos leer. ¿Cómo debemos leer? Señalando referencia, guiándonos de conectores y respetando las pausas, las entonaciones de los signos de puntuación. Hasta ahí hemos trabajado. Pero ahora vamos a hacer la teoría de textos, así que por favor me escucha bien, por favor. En un texto van a ver, estamos ideas explícitas, directamente planteadas, e ideas implícitas. Pero las ideas del texto, escúchame por favor, también pueden ser ideas concepto y pueden ser ideas con sentido.
Ideas concepto e ideas con sentido. ¿Qué es una idea concepto? Escúchame bien, ¿qué es una idea concepto? Una idea concepto es una idea como si fuera suelta. Por ejemplo, la idea de materia. La materia es esta idea, la idea, no la palabra, no lo que estoy subrayando, sino lo que entiendo por materia. El movimiento, hechos cotidianos, el átomo, partículas elementales, el metabolismo, nuestros sentidos. O sea, ¿tengo idea de lo que son nuestros sentidos? Sí, profesor. ¿Entiendes tú lo que es metabolismo? Sí, profe, mi profe de biología me explicó. ¿Qué es el átomo? Sí. ¿Qué es el movimiento? Sí, profe. ¿Qué es la materia? Sí. Entonces, esos son conceptos. Las ideas conceptos son como si fueran ideas sueltas. En el texto, ¿qué conceptos hay? El concepto materia, movimiento, hechos cotidianos, átomo, partículas elementales, los sentidos, ¿sí? O sea, hay conceptos. Pero otra cosa distinta, gracias Ángel, otra cosa distinta son las ideas con sentido. Las ideas con sentido son las ideas que sí, explican, afirman, niegan algo. Ejemplo, ejemplo. A ver, por ejemplo, yo podría decir esto de acá. Esto, mire, merced al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer. O sea, gracias al movimiento, los cuerpos materiales se dan a conocer. Eso que subrayado con azul, eso ya no es un concepto, una idea concepto, es una idea que afirma algo, que los cuerpos materiales, ¿qué afirmo? Se van a conocer gracias al movimiento, merced al movimiento, los cuerpos materiales. Cuando yo afirmo, niego algo, esas son ideas con sentido. Por ejemplo, la materia solo existe en movimiento. Eso ya es una idea con sentido. La materia, afirmo, solo existe con movimiento. La materia se manifiesta y revela a través del movimiento. Esa es otra idea con sentido. Entonces, las ideas con sentido son las ideas que dicen algo, es decir, afirman algo. Decir la materia es un concepto. El texto, estamos, ¿qué concepto tiene? Tiene el concepto materia. Pero cuando no me puede decir, tiene el concepto de la materia solo existe en movimiento. No, esa es una idea con sentido porque esa idea ya está afirmando. Ojalá que hasta ahí estemos claros, por favor. ¿Sí? A ver, si yo digo, el átomo existe, estoy en la segunda y tercera línea, el átomo existe, ¿sí? Como cuerpo material, existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. El átomo existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. Eso, pregunto a los chicos, eso se podría entender como que, eso acá, todo lo que estoy resaltando. ¿Eso será un concepto o será una idea con sentido? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Será un concepto o será una idea con sentido? Eso que estoy resaltando. ¿Qué sería? Una idea con sentido correcto. En cambio, si yo dijera solamente, ¿sí? En cambio, si yo dijera solamente,
Esto de acá, nuestros órganos de los sentidos. No digo nuestros sentidos, sino nuestros órganos de los sentidos. Eso ahí, nuestros órganos de los sentidos. ¿Eso qué sería? Una idea concepto. Correcto. Cuando digo nuestros órganos de los sentidos, no afirmo nada. ¿Sí? Entonces, no hay que confundir ideas concepto con ideas con sentido. Ahora, en un texto de examen de admisión, obviamente van a aparecer varios conceptos, varias ideas concepto, varios conceptos. Existe el concepto materia, el concepto movimiento, ¿sí? El concepto átomo, el concepto metabolismo, el concepto, estamos, nuestros órganos de los sentidos, existen varios conceptos. A ver, nuevamente Juan, escúchame por favor, nuevamente, ¿ah? A ver, nuevamente, Juan. Las ideas concepto, vuelvo a repetir, son aquellas ideas que no afirman ni niegan nada. No afirman ni niegan nada. Cuando digo la materia, no estoy afirmando nada. Cuando digo la materia existe en movimiento, ahí sí afirmo algo de la materia. Entonces, cuando no afirman, los ideas conceptos son aquellas ideas, son aquellos conceptos que no afirman ni niegan nada en el texto. Y las ideas con sentido son las ideas que afirman, que niegan, que explican, que dicen algo de algo. No sé si se entendió hasta acá la explicación, Juan. Entonces, vuelvo a repetir. Una idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, que las ideas concepto no afirman ni niegan. Es como si fuera algo suelto. Las ideas con sentido son ideas que afirman, que niegan, que dicen algo, que explican algo. Correcto. Muy bien, excelente. Entonces, ahora en un texto también van a ver, estamos varias ideas con sentido. ¿Sí? No, a ver, hay varias ideas con sentido. Primera idea con sentido, la materia solo existe en movimiento. Segunda idea con sentido, la materia se manifiesta a través de él. Y recuerde que usted ya sabe esa referencia. ¿Quién sería él? Él, obviamente, sería, pues, el movimiento. Usted ya sabe esa referencia. O sea, primera idea con sentido, la materia solo existe en movimiento. Segunda idea con sentido, la materia se manifiesta y revela a través del movimiento. Tercera idea con sentido, nos convence de todo ello, nos convence de que la materia existe en movimiento, nos convence los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Otra idea con sentido. Otra idea con sentido, tomemos un ejemplo en el átomo. Esas son ideas con sentido. En cambio, ¿cuáles son los conceptos? El concepto materia, el concepto existencia, el concepto movimiento. Esos son conceptos en el texto. ¿Sí? Entonces, van a ver ideas concepto, atendiendo, por favor, atendiendo. Ya hay que hacer caso a la indicación de la señorita Erika, ¿no? A las 11:20 estamos dando su examen. ¿No? Buen día a todos. Hoy tendremos una encuesta hacia los docentes. 11:20 dan su examen. Y luego de eso van al equipo. ¿Sí? Actividad académica en publicación para hacer la encuesta. Correcto, excelente. Chévere, chévere. Entonces decimos, muy bien. ¿Sí? Ahora sí, atendiendo acá, por favor, chicos. Entonces, en el texto van a haber ideas, conceptos. Y van a haber ideas con sentido. No lo confunda, por favor. Esto para mí es vital. Ahora, ¿me escuchas? En el texto van a haber varios conceptos. Pero hay un concepto que va a ser el más importante de todos. ¿Sí? Hay un concepto que va a ser el más importante de todos.
Concepto, no estoy diciendo idea con sentido. Y ese concepto más importante de todos pues, se va a llamar tema. Entonces, ¿qué es el tema? El tema es el concepto más importante del texto. El tema es el concepto más importante del texto. A ver, acá leamos. ¿Ah? En la materia solo existe movimiento. La materia, ¿correcto? ¿De quién hablamos? De la materia. Que solo existe. Y se manifiesta y revela a través de él. ¿Quién se manifiesta? La materia. Aquí hay un sujeto tácito. Nos convencen todos ellos los hechos cotidianos. El desarrollo de la ciencia y la práctica. Entonces, los hechos cotidianos, ¿de qué nos convencen? De que la materia solo existe en movimiento. Tomemos, por ejemplo, el átomo. ¿El átomo qué sería? Un ejemplo de materia. Entonces, el tema del texto, el tema del texto, el concepto más importante del texto es la materia. El autor quiere hablar de la materia. Ese es el tema. Ahora, me escucha, por favor. Las ideas con sentido. En el texto van a haber varias ideas con sentido. ¿Sí? 5, 10, la cantidad que haya. Con mucha fuerza, por favor. Pero va a haber una idea con sentido que va a ser la más importante. Se le va a llamar idea principal. Y las otras ideas que también van a ser con sentido, pero que no es lo más importante, se van a llamar ideas secundarias. A la idea principal se le va a llamar mensaje del texto. ¿Qué es la idea principal? ¿Me escucha? Es una idea con sentido, es una idea que afirma algo, dice algo. Es la idea con sentido más importante del texto. Es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. No es el tema, sino la idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. Y las ideas secundarias son las otras ideas que van a dar fuerza a la idea principal, pero no es la idea principal ni es el tema. La idea secundaria busca dar fuerza a la idea principal. Por ejemplo, ¿cuál es el tema acá? El tema acá, el autor quiere hablar sobre la materia. Este es el concepto más importante, la materia. Ese es el concepto más importante, la materia. Este sería el tema. El tema, escúchame por favor, como es un concepto, no afirma, no niega, y se debe escribir con una sola palabra o con una frase. Jamás el tema se escribe como oración. Lucas, estoy explicando justamente eso. Justamente eso es lo que estoy explicando ahorita. Hay que escucharlo, por favor. Vamos, vamos, Lucas, vamos, fuerza. El tema simplemente de lo que trata el texto. ¿De qué hablan en el texto? ¿De qué trata el texto? Es el concepto. Tema es concepto, no es idea con sentido. Y por lo tanto el tema se debe escribir, redactar con una sola palabra. ¿El texto de qué trata? Pues el texto trata sobre Bolívar. El texto trata sobre Platón. Puede ser una palabra. O puede ser una frase. El texto trata sobre los niños pobres del Perú. Entonces, el tema es el asunto de lo que trata el texto. Es un concepto. El concepto más importante del texto. Entonces, el texto está hablando de la materia. Y la idea principal es el mensaje que el autor da sobre el tema. La idea principal es una idea con sentido. ¿En qué se diferencia la idea principal del tema? En que el tema es un concepto, el concepto más importante del texto, y la idea principal no es un concepto, es una idea con sentido. Es el mensaje que el autor quiere decirnos sobre el tema, no es el tema. Y la idea secundaria, entonces, acá, ¿cuál sería la idea principal? ¿Qué es lo más importante que el autor quiere decirnos sobre la materia? Y lo más importante que el autor quiere decirnos sobre la materia, pregunto, es esto de acá. Sí, es esto de acá. Es esto acá. Que la materia solo existe en movimiento y se manifiesta y revela a través de él. Este es un ejemplo.
Esta es la idea principal, este es el mensaje, en este caso. Y una idea, escúchame por favor, estamos y estamos, una idea secundaria sería, por ejemplo, estamos que estamos el átomo, escúchame por favor, decir que el átomo exista como cuerpo, estamos material determinado porque se mueven las partículas. Eso, escúchame por favor, eso sería, eso sería una idea secundaria. ¿Sí? Que el átomo existe como cuerpo material determinado porque se mueven, las partículas elementales que lo forman. Eso sería una idea secundaria. ¿Por qué? Porque el texto no quiere hablar del átomo, no quiere hablar del átomo, sino que el autor dice el átomo existe como cuerpo material determinado porque se mueven las partículas elementales. Eso sería una idea secundaria, porque refuerza el mensaje. Entonces, resumiendo rápidamente, el tema, el tema del texto es, el concepto más importante del texto. En el texto hay varios conceptos. El concepto materia, el concepto movimiento, el concepto átomo, hay varios conceptos. Pero lo más importante, el concepto más importante, ese es el tema de lo que trata el texto. El texto trata sobre la materia. ¿Qué mensaje quieren dar sobre la materia? Eso ya sería una idea con sentido, porque ya tiene que decir algo, afirmar, explicar algo. Entonces, en el texto voy a encontrar ideas con sentido, pero la idea con sentido más importante que trata del tema es la idea principal, el mensaje que el autor quiere dar del tema. Y las ideas secundarias son ideas con sentido que buscan reforzar a través de ejemplos, comparaciones, etcétera, a la idea principal. Ojalá que hasta aquí estemos claros. ¿Cómo se escribe el tema? Como una palabra o frase. ¿Cómo se escribe el mensaje, la idea principal? Se escribe como una oración. La estructura textual. Muy bien, ya tenemos. Escúchame por favor. En el texto hay ideas. Escúchame por favor. En el texto hay ideas. Las ideas pueden ser directas, explícitas o indirectas, implícitas. Las ideas deben tener relaciones entre ellas y hay ideas importantes que tienen una jerarquía tremenda. El tema y la idea principal son las ideas más importantes del texto. Pero, pero esas ideas tienen que estar ordenadas y eso se llama estructura textual. La estructura textual es la organización de las ideas. Se llama estructura interna, ahí lo estoy poniendo, a la organización de ideas del texto que el autor suele realizar, orientado por sus propósitos. Es la organización de las ideas. Eso es la estructura. A ver, ejemplo. Facilito. Primer ejemplo, facilito. Ahí hay un texto, dice, el concepto más importante en ecología es el de ecosistema, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. ¿Sí? Ahora, este texto que estamos viendo, el concepto más importante en ecología es el de ecosistema. Esa es una idea con sentido, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente, cuya comprensión. Pregunto, a ver, ustedes chicos, ustedes son tromes, cuya comprensión, ¿sí? Cuya comprensión, ¿de qué? Cuya comprensión de quién. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema. El concepto más importante en ecología es el concepto de ecosistema. ¿Sí? El concepto más importante en ecología es el de ecosistema, cuya comprensión permite, es decir, la comprensión del concepto ecosistema, o sea, comprender este concepto ecosistema, permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Quiere decir que hay dos ideas.
Primera idea, lo estoy poniendo ahí, el concepto más importante en ecología es el ecosistema. Y segunda idea, la comprensión del concepto de ecosistema va a permitir un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Eso es lo que decía el texto, esas dos ideas. Ahora, ¿cómo lo puedo entender? A ver, vamos a ver la organización. En la primera parte, el autor cuando dice el concepto más importante en ecología es el ecosistema, el más importante en ecología, entonces lo que me están hablando es de la importancia del concepto ecosistema. En la segunda parte, a ver, regresemos, en la segunda parte, me dice, la comprensión del concepto ecosistema permite un enfoque realista. La comprensión del concepto ecosistema permite relación de causa-efecto. Por lo tanto, en la primera unidad informativa me dicen, estamos que el ecosistema, el concepto es el más importante en ecología, importancia del concepto ecosistema. Después me dice que comprender el concepto ecosistema va a permitir, va a permitir, entonces va a haber un nexo causal. ¿Qué es lo que va a permitir? El enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Si hay un nexo causal, por lo tanto, la comprensión del concepto ecosistema es la causa y el efecto sería el enfoque realista de la crisis del medio ambiente. Ahora, el autor tiene dos ideas. Dice, oye, el concepto de ecosistema es importante. Y en la segunda parte dice, oye, comprender ese concepto va a permitir, nexo causal, el enfoque realista. ¿Y para qué lanza la segunda idea? Lo lanza justamente ¿para qué lo va a lanzar? Para sustentar, la importancia del concepto. Entonces, esto es lo que ha hecho el autor en su mente, ha organizado. Primero ha planteado, oye, la importancia de ese concepto. ¿Y cómo lo sustento? ¿Cómo lo fundamento? Lo fundamenta con una relación de causa-efecto. Comprender el concepto va a permitir el enfoque realista. Esto es la estructura del texto. ¿Cómo se organiza el texto? ¿Cómo se organiza el texto? ¿Cómo se organiza el texto? Vamos a ver. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Voy a leerlo con usted. Léalo conmigo, por favor, te lo pido, hijo, hija. A la fecha, los sentidos de la computadora se quedan cortos respecto a los nuestros. Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de robótica y procesarla rápidamente 1000 veces más rápido. Y esto en un pequeño y atractivo paquete que se acciona con su propia energía y se reproduce a sí mismo. Un ejemplo típico de la deficiencia presenta la visión actual mecánica, de la visión mecánica actual, es el problema de escoger algo de un cajón. El lograr que un robot escoja un determinado artículo de un cajón lleno de cosas. Aunque esto ya se ha logrado en algunos sistemas diseñados en la Universidad de Rhode Island, en otros lugares no son ni rápidos ni confiables, debido en parte a que las computadoras actuales no cuentan con suficiente velocidad ni memoria. Cuando surja alguna solución aceptable, casi todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica y los investigadores nos indican que esto está próximo a suceder. Bien. Cuando yo leo un texto, ¿sí? Cuando yo leo un texto, es el mismo texto, lo estoy poniendo ahí. ¿Sí? A ver, mi mente tiene que ver y tiene que decirnos cómo se ha organizado el texto. A ver, vamos a ver. A la fecha, los sentidos de la computadora se quedan cortos respecto a los nuestros. Voy a leer esta primera unidad informativa. ¿Correcto? Primera unidad informativa. A la fecha, los sentidos de las computadoras se quedan cortos respecto a los nuestros. Quiere decir que nuestros sentidos, el sentido de los seres humanos, ¿sí?, es muchísimo mejor que los sentidos de las computadoras. A la fecha, los sentidos se quedan cortos respecto a los nuestros. O sea, nuestros sentidos son mucho mejor que el sentido de las computadoras. Pregunto, y quiero que me respondan por favor a través del chat. En esta primera parte, el autor del texto, ¿qué está haciendo? A ver, vamos a ver si logra usted, estamos trabajando conmigo. En esta primera parte, el autor del texto, ¿qué está haciendo? Respóndame, por favor, cuando digo, a la fecha, los sentidos de la computadora se quedan cortos respecto a los nuestros. ¿Qué está haciendo?
Correcto, excelente, Grover, excelente, excelente. ¿Sí? Está haciendo una comparación. Entonces, cuando uno hace una comparación, escúchame por favor, cuando uno hace una comparación, ¿sí? Te voy a llevar hasta que ingreses a la universidad, pero tienes que confiar, por favor. Cuando uno hace una comparación, pueden haber dos formas de comparar. Yo puedo comparar semejanzas, correcto, excelente, ¿sí? Yo puedo comparar semejanzas o puedo comparar diferencias. Si una señorita me dice, profesor, mi enamorado es veloz como un leopardo, es veloz como un leopardo, está comparando al enamorado con el leopardo, pero ahí está comparando semejanzas. Si el enamorado es veloz como el leopardo, si el leopardo es veloz, el enamorado también es veloz. Entonces, eso se llama analogía. Pero si yo digo, Pedro vino vestido de azul, pero su hermano vino vestido de rojo, también estoy comparando, pero estoy comparando diferencias. Eso se va a llamar contraste. Entonces, quiere decir que cuando uno compara, hay dos formas de comparar. Puedo comparar semejanzas y eso se va a llamar analogías. Se va a llamar analogías. Eso es una analogía. Y también puedo comparar diferencias y eso va a recibir el nombre de contraste. Ahora yo te pregunto, en el texto, en la primera oración, ¿qué se está dando? ¿Sí? ¿Qué se está dando? ¿Se está dando una analogía o un contraste? Respóndame, por favor, específicamente. Ya bien, está bien la respuesta, se está dando una comparación, pero ¿qué tipo de comparación? ¿Se está dando una analogía o se está dando un contraste? ¿Cuál de los dos se estaría dando? ¿Qué dicen ustedes, chicos, chicas? Correcto, Lasha, se está dando un contraste. Entonces, en el texto se está dando un contraste. Entonces, estoy armando mi excelente frase. ¿Sí? Ahora, ¿a quiénes comparan? Por un lado al ser humano y por otro lado está comparando a la robot o a la computadora. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Entonces, yo me doy cuenta, yo me estoy dando cuenta con claridad, estoy borrando esto de acá, recuerden, dos formas de comparar, ¿sí? Contraste o analogía. Entonces, en el texto hay un contraste entre el ser humano y el robot o computadora. Sigo leyendo. Un ser humano, dice el texto, ¿sí? Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de robótica y procesarla aproximadamente 1000 veces más rápido. Entonces, ¿qué se está dando ahí? En esa comparación, lo que se está dando es la ventaja que tiene el ser humano. Los sentidos de las computadoras se quedan cortos respecto a los nuestros, así que ¿no? Se está comparando el ser humano con la computadora. Un ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de robótica y puede procesarla 1000 veces más rápido. Entonces, mira esa ventaja. Y dice ahí, y todo esto, sigo leyendo, en un pequeño y atractivo paquete que se acciona con su propia energía y se reproduce a sí mismo. Y eso vendría a ser una explicación, ¿no? Y todo esto en un pequeño paquete atractivo, está explicando que se acciona con su propia energía, o sea, está explicando esa ventaja. Entonces, el autor del texto hace una comparación entre el ser humano estamos, y el robot o computadora. Y nos dice sobre el ser humano su ventaja y explica esa ventaja. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la computadora, no lo dice directamente el texto, pero se entiende. Si el ser humano puede generar información mucho más sensitiva que cualquier sistema de robótica, quiere decir que el robot va a generar información menos sensitiva y la va a procesar más lento. Por lo tanto, ahí está la desventaja. Ahora, dice el texto. Un ejemplo típico de la deficiencia se presenta en la visión mecánica actual. Un ejemplo típico de las deficiencias que presenta la visión mecánica actual es el problema de escoger algo de un cajón. Entonces, un ejemplo, entonces el autor va a poner ejemplo de la desventaja. El robot no va a poder escoger. El robot no va a poder escoger. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de la deficiencia. Ahora dice, aunque esto ya se ha logrado con algunos sistemas diseñados, esto ya se ha logrado. Entonces, una solución parcial. Esto ya se ha logrado. Ya se ha logrado que escoja de un cajón.
con algunos sistemas diseñados en la Universidad de Rhode Island. En otros lugares no son ni rápidos ni confiables. Entonces, en algunos lugares sí, en otros lugares no son. Entonces, no es una solución total al problema. ¿Sí? Entonces, son problemas no resueltos. Aunque esto ya se ha logrado, estamos una solución para hacer el problema. En otros lugares no son ni rápidos ni confiables, o sea, son problemas no resueltos. Debido en parte a, mira esta parte, debido en parte a. Debido en parte a es la causa de por qué no está resuelto, a que las computadoras actuales no cuentan con suficiente velocidad ni memoria. Eso sería las causas de dichos problemas no resueltos. Cuando surja alguna solución aceptable, casi todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica. Cuando surja, si en el futuro surge una solución, entonces todas las operaciones industriales serán susceptibles a la robótica. Entonces, eso es una predicción, ¿sí? Y los investigadores nos indican que esto está por suceder, ya está por suceder. Entonces, nos está hablando de la inminencia de la realización de esta predicción. Entonces, si usted se da cuenta, ¿sí? Esta es la forma como el autor ha organizado. Cada vez, escúchame por favor, cada vez que en un texto se hablen de, se comparan dos elementos, usted tiene que abrir así. Usted tiene que empezar por comparación y tiene que decirme qué se está comparando. Semejanzas o diferencias. Si es semejanzas, analogía. Si son diferencias, contraste. Y va a señalar dos flechas. Por un lado un elemento y por otro lado el otro elemento y usted va a analizar. Esa es la manera de organizar. Correcto, Laisha. Correcto. Entonces, fíjese que esto de acá, lo que estoy hablando yo, es la estructura del texto. ¿Cuál es la estructura de un texto? Ahora sí. La estructura del texto, pregunto, estamos, es la manera como se organizan las ideas. Un texto tiene ideas relacionadas. Algunas ideas son más importantes que otras. Las más importantes, el tema y la idea principal. Las otras ideas se llaman ideas secundarias. Ahora, estas ideas se organizan. Se organizan. Están ordenadas. Y esto es lo que quiero que practique. No va a ser fácil, hijo. Hija. No va a ser fácil. Para nada. Para nada. No va a ser fácil. ¿Sí? Uh-huh. Usted tiene que hacer que va a ser difícil, pero si usted lo hace, no va a haber texto que se le resista. Entonces, hay que comenzar primero practicando, hallando el tema y hallando la idea principal. Una vez que yo practique eso bastante, ¿sí? Vamos a ver cómo lo organiza el texto. Por ejemplo, esta organización que estoy presentando ahora en pantalla es la organización de la comparación. Es una forma de organizar. Otra forma de organizar es la relación causal. Primero ponen las causas y después los efectos. Otra forma de organizar es problema-solución. Problema y después la solución. Es una forma de organizar el texto. Por ejemplo, en los textos de problema-solución, la idea principal no es el problema, sino la solución. Uh-huh. Pregunto, chicos, hasta acá, ¿todo entendible? ¿Todo se ha entendido, chicos? ¿Chicas? Díganme sí, díganme no, por favor. Porque tratado estamos de que esto de acá, ahora, la próxima clase vamos a analizar el tema, la otra clase la idea principal. Sí, lo vamos a hacer, chicos, no se preocupen. Pero quiero saber si ahora, si se ha entendido la clase de lo que es la estructura de un texto. ¿Sí? Un texto tiene una redacción y tienen las ideas. Las ideas estamos relacionadas y también todo el texto tiene un propósito.
Ahora, hay dos niveles, el directo y el indirecto. Entonces, hay ideas explícitas directas y hay ideas indirectas. Ahora, de las ideas que hay en el texto, hay de dos tipos. Los conceptos, como si fueran ideas sueltas, y las ideas con sentido. El tema es un concepto, por lo tanto no lo escribas jamás como una oración. El tema simplemente es un concepto. Se lo puedes escribir con una sola palabra o como una frase. Y la idea principal, al darnos el mensaje, se tiene que escribir como una oración. Es lo que el autor nos quiere decir sobre el tema. Hay las ideas secundarias también que refuerzan a la idea principal. Y estas ideas las tengo que organizar. Las puedo organizar como causa-efecto, las puedo organizar como un sistema, como comparando, ya te expliqué ahora, como problema-solución, están organizadas. ¿Sí? Entonces, espero que se esté entendiendo la idea. Ahora, chicos, a ustedes se les está poniendo, estamos también en la diapositiva, que voy a dejar ahora, estamos apareamiento de sinónimos. Tiene usted que aparear sinónimos. Apareamiento de sinónimos. ¿Sí? Entonces, tiene que buscar la palabra, por ejemplo, delicado. ¿Cuál sería su sinónimo de delicado? Exceso, contorno, diluir, frágil, andrajoso. ¿Cuál sería su sinónimo? Tengo que buscar. Sí, podría ser frágil, por ejemplo. Un objeto delicado es un objeto frágil, entonces aquí pongo uno. Y así voy haciendo el apareamiento. Ya, hijo, lo voy a poner ahora. Estamos entrando, lo voy a poner. ¿Sí? Ah, Ángel, Anthony, hay dos tipos de comparaciones. La comparación por diferencia se llama contraste y la comparación por semejanza se llama analogía. Correcto lo que dice el Aisha. ¿Correcto, Ángel? Excelente. Entonces, este ejercicio también es importante porque tiene que aprender significado de palabras y también puede usted hacer apareamiento de antónimos. Apareamiento de antónimos. Apareamiento de antónimos. ¿Correcto? Deliberado significa propósito. Entonces, lo antónimo de algo deliberado, algo que se hace a propósito, sería lo que hace de manera casual, fortuito. Entonces, es fortuito, es casual, entonces ahí pone el 1. Y así va apareando usted. ¿Correcto, chicos? No les quiero quitar más tiempo. Estamos un abrazo y espero que esta clase lo practique. Practica conectores, practica referencia, respeta los signos de puntuación y ahora ya vamos a un nivel superior. Vamos a aprender la organización del texto. Si este capítulo, solamente esto, usted lo trabaja, ya va a comprender los textos de examen de admisión. Si usted sigue todo el proceso, en la universidad no va a tener problemas, porque en la universidad te van a mandar a leer un montón, sea la carrera que sea. Muy bien, un abrazo chicos y cuídense por favor y espero que estas clases les sirvan bastante. Sí, entren a su examen por favor, entren a su examen. Gracias a ti Teresita más bien, entren a su examen. ¿Ya? Entren a su examen.